¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y hoy retomamos esta sección de quién es, en donde en general me gusta charlar acerca del trabajo de artistas internacionales que me parecen interesantes y que me gusta compartir con ustedes. Y en este caso seleccioné a un colectivo de la India que se llama RAX. RAX Media Collective es el nombre completo del grupo. Quizás si son de Buenos Aires este nombre les suene familiar porque hace un par de años hicieron una retrospectiva bastante importante en Fundación Proa. Una muestra que se llamó Es posible porque es posible y que curó Cuauhtémoc Medina. Fue una especie de retrospectiva de los más de 20 años de trabajo del grupo, ya casi 30, ya están cerca de los 30 años. Y es un grupo que deambula entre el arte contemporáneo, la investigación histórica, trabaja con especulaciones filosóficas, armando a veces juegos de palabras, neologismos que forman parte de los títulos de las obras o de los textos que producen. Y ellos son un colectivo de 3 personas que comenzaron a trabajar en colaboración en el año 1992, Rax Media Collective. Les leo los nombres, ténganme paciencia porque son un poco complejos. Hivesh Vangchi, Mónica Narula y Sudhabrata Sengupta. Esos son los nombres de los chicos. Ellos se conocen estudiando en Nueva Delhi, en la escuela de cine, donde ahí se hacen amigos y deciden armar una agrupación multidisciplinaria. En la página web ellos se definen como un laboratorio de producción artística, curatorial e intelectual que reflexiona sobre la cultura contemporánea. Cuando hablan de ellos mismos, en general no suelen denominarse artistas, más bien ellos dicen que son agentes filosóficos provocadores, ese es el término que les gusta, y la producción en general no se limita a obras de arte objetuales, incluye charlas, páginas web, conferencias, publicaciones, investigaciones que producen en colaboración con otros artistas o con otras organizaciones que no necesariamente están vinculadas al arte. En general, en relación al nombre del grupo, tienen una serie de opciones posibles. Por un lado, ellos mencionan que es una palabra bastante común en 3 idiomas diferentes, en el persa, en el árabe y en el urdu, y los 3 está vinculado al movimiento. Y por otro lado, ellos inventan un acrónimo en inglés que se contrapone a uno que nos es más familiar, que ya conocemos, que es FAQ, Frequently Asked Question, que en nuestras páginas en español en general se traduce como preguntas frecuentes. A ese acrónimo ellos le oponen que sería RAX, Rarely Asked Question, que son como preguntas raramente formuladas. Esa es la descripción que ellos hacen del nombre que posee el colectivo. Y ellos, como les contaba, se conocieron estudiando cine, así que empezaron por esa vía, hicieron una serie de documentales, In the Eye of the Fish, hicieron incluso una serie de televisión de varios episodios, y después se dieron cuenta de que no les interesaba encajonarse o profesionalizarse en el campo del cine o de la televisión, y les interesaba más una apertura en el campo de acción con el que trabajaban, y ahí descubrieron el arte contemporáneo como un espacio mucho más extenso, más fructífero, donde pueden escaparle un poco a estas disciplinas tan estandarizadas, ¿no? Ellos dicen que no tienen ninguna disciplina, somos indisciplinados, dicen en una entrevista como Calle 13, con la canción de Calle 13.
Y además de su trabajo artístico, ellos armaron con otros profesionales y otros académicos de distintas áreas en el año 2001 un espacio interdisciplinario llamado SARAI, que el significado de esta palabra es Centro para el Estudio de Sociedades en Desarrollo de Nueva Delhi, y ahí ellos hacen proyectos con medios audiovisuales. Principalmente ellos trabajan dentro del audiovisual con comunidades locales, se hacen investigaciones urbanas, investigaciones arquitectónicas, tienen una revista, organizan exposiciones internacionales vinculadas con estas temáticas que le interesan, pero bajo el nombre de SARAI. Ese es un proyecto paralelo. Y en relación a las dinámicas de creación colaborativa, que es algo que a mí me interesa particularmente, como es el trabajo dentro de los colectivos de arte, ellos hablan de la discusión como una instancia clave para iniciar y desarrollar los proyectos, ¿no? A ellos les preguntaron en una entrevista acerca de la forma de producción colectiva y uno de los miembros decía, cito, lo primero que surge en la imaginación son posibilidades. En nuestro caso, eso adopta la forma de una conversación, porque debemos conversar entre los tres de las cosas que imaginamos y las preguntas que nos hacemos. El primer paso en la creación de una obra de arte es para nosotros una especie de ejercicio dialéctico, que no es muy diferente a cómo la historia de la filosofía ha representado preguntas a través de diálogos. No es que estemos ilustrando conceptos filosóficos, y tampoco es que nuestra obra se limite a la producción de preocupaciones y conceptos intelectuales, pero la especulación y la formulación de preguntas, decir, ¿qué pasaría si? ¿Cómo vamos desde este lugar hasta este otro lugar? Se ha convertido en la cimentación de mucho de lo que hacemos. Y ahora cuando desmenucemos un poquito más alguna de sus obras, vamos a ver que esta discusión y esta conversación de la que habla no solo se da internamente en el grupo a la hora de pensar las obras, sino que también forma parte de la concreción de muchas de ellas, ¿no? La interacción que generan con el público. Y dentro de las preocupaciones principales del grupo vamos a ver que hay algunas temáticas recurrentes que aparecen muy a menudo, como son la economía, las implicancias del sistema capitalista a nivel global, el tiempo, las modificaciones que sufre conceptualmente el concepto del tiempo en un contexto productivista, y la utilización del juego en el arte también. Muchas de sus obras incorporan algún elemento lúdico o de participación de los espectadores, pensando el espacio de exhibición como un lugar para habilitar la imaginación y el asombro como formas que también son válidas de conocimiento. En esta serie de obras que se construyen mediante la participación, hay una que se expuso en varios lugares alrededor del mundo, que fue Economía de Pizarra. Economía de Pizarra surgió a partir de un seminario que dan los integrantes del colectivo, en el que abrían el debate al público y ellos recibían una serie de preguntas. Entonces, las respuestas que se generaban a esas preguntas se anotaban en un pizarrón con tiza, y se armaban una especie de mapas conceptuales y anotaciones, eslogans, chistes que surgían en la charla, o discursos políticos, económicos. La intención, el tema de este debate era reflexionar en torno a la economía y a los efectos económicos y sociales que habían traído la crisis europea del 2008. Entonces, una vez que el debate finaliza, ellos fotografían. Eso fue una especie de acción performática. Ellos después fotografían este pizarrón y lo que hacen es reproducirlo en las exposiciones. Donde esta obra estuvo expuesta, pintan una pared con esta pintura de pizarrón y recrean estos mapas conceptuales traduciéndolos a la lengua de origen del país donde se esté exhibiendo para que todos puedan entenderlo. Y una de sus obras más conocidas que estuvo expuesta acá en Proas, y quizás la recuerdan, es Rax Buffet de Preguntas, que es una instalación con 2 escritorios, con 2 sillas cada una, enfrentadas, muy típico de oficinas gubernamentales o burocráticas, y cada uno tiene un cartel luminoso. Uno de estos escritorios tiene un cartel con la palabra RAX, que es lo que denominamos, que además de ser el nombre del grupo, es el acrónimo de preguntas raramente formuladas, y el otro tiene un cartel que dice fax, preguntas frecuentemente
formuladas, preguntas frecuentes. Y el público puede sentarse cuando el escritorio está habilitado, es decir, cuando hay una persona del otro lado dispuesta a atenderlo o a recibirla. Estas personas son los educadores de la institución donde se encuentra la exposición. Y ahí uno le hace preguntas que correspondan a las categorías previamente mencionadas, según donde esté sentada la persona. Ellos consideran a los educadores como un nexo fundamental entre los visitantes y las obras, sobre todo considerando que ellos no están presentes a lo largo del lapso de la exposición. Quizás estén en la inauguración y un par de días más, pero después ellos viajan o viven en la India, donde tienen su sede. Entonces los que quedan a cargo de esa interacción con el público son los educadores, ¿no? Son los que construyen sentido, los que generan un intercambio abierto con el público. Por eso muchas de sus exposiciones están diseñadas para generar este diálogo y un intercambio con los educadores en el espacio de exhibición. Y en este caso la experiencia para la persona que visita la oficina consiste en hacer preguntas y con suerte encontrar alguna respuesta. La cuestión, el problema es que la oficina de preguntas frecuentes generalmente, prácticamente siempre está cerrada. O sea, nos quedamos con la duda de si alguna vez abrió o abrirá. Entonces uno se ve forzado a hacer preguntas más inusuales. Y quizás podemos llegar a encontrar alguna respuesta de parte de la persona que nos está escuchando y atendiendo. Y en relación al uso del tiempo, que es otro de sus grandes temas, vinculada a la imposición del sistema económico de imponer una temporalidad productiva, una de las obras más conocidas de ellos probablemente sea Escapemen, que se tradujo acá como Aquí en otro lugar, Sala de Escape, que es una instalación compuesta por estos relojes blancos típicos de aeropuertos, de estaciones de tren, de locutorios, donde podemos ver los usos horarios de diferentes ciudades del mundo en ese mismo momento. Y tiene dos particularidades esta instalación. Por un lado, que no todos los relojes que vemos aluden a ciudades reales. Hay algunos puntos geográficos existentes, pero se mechan con otras ciudades literarias o míticas. Tenemos, no sé, Hong Kong, París, Macondo, por ejemplo. O Babel o El Dorado, que la particularidad del Dorado es que las agujas corrían al revés. Y otro de los factores diferenciales, además de que había ciudades inexistentes, es que la hora no está señalada por números. Estos relojes no tienen números, sino que lo que tienen son estados de ánimo, que son sucesivos estados de ánimo por los que una persona puede pasar a lo largo de un día. Por ejemplo, éxtasis, culpa, nostalgia, tristeza, rabia, felicidad. La obra propone un escape, como es el título, un escape al tiempo impuesto por la productividad que relega la experiencia humana a un segundo plano. Un uso del tiempo como factor de medición de la productividad que en algunos momentos nos hace acordar la película Tiempos Modernos, quizás. Hay una relación entre el tiempo, el capitalismo, el sistema económico, donde uno vende sus horas de trabajo a cambio de un sueldo, y el contraste con la biología de los cuerpos. Acá nos transportamos del tiempo del trabajo al tiempo de las emociones. Inclusive abre la posibilidad de convivencia de distintos tiempos en uno, que es lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Tratamos de silenciarlo, pero conviven ambos a la vez, el tiempo productivo con el tiempo emocional. Prácticamente todas las obras de grupo tienen una cierta condición temporal y abren una reflexión, una investigación para pensar sobre el tiempo. También, más allá de la productividad, una consecuencia de esta época productivista en la que vivimos es el hecho de que, sabemos que nos vamos a morir, entonces tenemos que aprovechar cada minuto y ya voy a dormir cuando esté muerto, ese tipo de frases que sabemos que va en desmedro de nuestra salud y de nuestro descanso físico, pero aún así esta mentalidad de que hay que aprovechar cada minuto del día, que siempre es posible hacer algo más. Esta es una preocupación muy, muy fundamental para Rags Media Collective.
Bueno, como vemos, la estética del arte es el punto de partida para hacerse preguntas sobre cuestiones económicas, culturales, políticas, sociales. Y es en esa formulación de preguntas donde es muy importante la experiencia participativa para transformarnos en espectadores activos. Si no, se hace muy difícil el intercambio. Otra de sus obras más conocidas es Marx, porque visualmente es muy atractiva y muchas veces se usa para ilustrar notas vinculadas al grupo. Marx es una instalación armada con lámparas rojas sobre una plancha de metal dorado, y las lámparas, vistas de lejos, remiten inmediatamente a la imagen del comunismo, de la hoz y el martillo, típicas de la bandera comunista, pero acá tienen una forma diferente. Cuando nos vamos acercando vamos viendo que son dos signos ortográficos, es el signo de exclamación que reemplaza el martillo y el signo de interrogación que está en lugar de la hoz, ¿no? Y se encienden de diferente manera, puede estar prendido uno u otro, o los dos a la vez, o estar los dos apagados a la vez. Son las distintas variables que tiene la instalación, ¿no? Los interrogantes y las exclamaciones del legado de la izquierda. El nombre en inglés remite a Marx, ¿no? A Carlos Marx, pero no se escribe así. El nombre de la obra es Marks. Hace referencia a las marcas, a los signos, aunque son dos palabras que se pronuncian de la misma manera. Es un juego ahí de palabras que apelan a un espectador que no dé las cosas por sentado, ¿no? Que se siga preguntando por la validez o por la actualidad de estas doctrinas. Son signos que pasan de ser herramientas y armas de liberación a ser signos de interrogación, ¿no? Generan un espacio de inquietudes, de preguntas, para hablar del fracaso de un proyecto que no resultó ser operativo, y con una luz muy intensa que inunda por completo el espacio donde está exhibida. Lo curioso de esta obra es que ellos la realizan en una primera instancia para la sede del Partido Comunista Francés en París, así que insertan todas estas preguntas en el núcleo duro donde deben ser reformuladas. Después hay otra obra que se llamó Pregúntale al lado, que está basada en una intervención que hacen en un subte de Corea. Es una obra muy extraña. Ellos contratan una serie de actores que interceptan a los pasajeros en el subte y les empiezan a leer textos de El elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que era un libro que animaba a las personas a pensar por sí mismas. Y este era un registro que nosotros veíamos cuando entrábamos por un pasillo donde el espacio estaba, las paredes y las sillas o el mobiliario que estuviera en ese espacio estaba todo recubierto por líneas negras. Y esas líneas representaban el flujo de información que se producía entre las computadoras de los tres integrantes del grupo. Era la materialización de la interacción permanente que estaba presente en los procesos colectivos de creación de ellos tres. Y ahí en estas paredes intervenidas ya veíamos las pantallas que mostraban a los coreanos leyendo El elogio de la locura, que es uno de los libros más importantes del pensamiento occidental y que profundamente criticó al catolicismo y que de alguna manera abrió la puerta al protestantismo. Y la última obra de la que vamos a hablar, y con esto terminamos, es una de sus obras más recientes, que se llamó Untold Intimacy of Digits, que se basó en una investigación de archivo que hicieron hace poquito en Inglaterra. Ellos entraron a la colección Francis Galton en la Universidad de Londres y ahí encontraron un antecedente de las huellas digitales. Recordemos que ellos son de la India y encuentran ahí la huella de la mano de un campesino bengalí que quedó registrada en 1858, en un momento en que India estaba colonizada por Gran Bretaña. Y un oficial de gobierno le ordenó a este señor que ponga la mano en el papel entintada como un medio de identificación, porque no confiaban en los nombres que ellos le decían. Este documento lo envían a un señor llamado Francis Galton, que es el que le da nombre a este archivo justamente, que era un eugenista de Londres, un pionero en lo que iban a ser las tecnologías de identificación. Y es una de las primeras impresiones del cuerpo humano tomadas por una persona en el poder
con el propósito explícito de usar esa huella para identificar y verificar a un sujeto humano. Fue tomada en lugar de la firma para fijar la identidad de este señor, que se conoce su nombre, se llama Raj Konai, a un documento. Después la tecnología de identificación se iba a asociar con las huellas dactilares y varias operaciones antropométricas, además de fines del siglo XIX. Y en esta obra los artistas trabajan con un facsímil animado de esta huella. Es una videoinstalación donde uno ve la intención de que un ser humano pueda ser reducido a números, ¿no? Acá la palma animada que se abría y se cerraba en la animación era como una especie de palimpsesto fantasmal, y los dígitos de la huella de la mano se desplegaban como una entidad espectral, ¿no? Ellos hacían alusión a que la identidad no puede cuantificarse tan fácilmente y reducirse a números. En India, ellos remiten a la creación, Rax remite a la creación de la infraestructura de la base de datos de identificación única, donde el gobierno buscó repetir de alguna manera lo que sus predecesores coloniales intentaban hacer cuando buscaban conocer y mapear y controlar a la población, ¿no? Acá la mano lleva los dígitos del Estado bajo la piel del cuerpo. Está compuesta por dígitos, esta huella que nosotros vemos. Y en una parte de la instalación, la huella de la mano de Raj Konai está hecha para hablar en letras en lugar de números. Se empieza a producir un alfabeto de gestos, que es el lenguaje de señas estadounidense, que sabemos que el lenguaje de señas no es universal, cada país tiene su propio lenguaje, entonces ellos apelan al norteamericano y ese es el alfabeto que esta mano está haciendo para intentar comunicarse con el espectador de alguna manera desde un siglo y medio atrás. Y ahora cerramos con este episodio dedicado a Rax Media Collective. Su página web está muy buena, en este momento está en construcción, pero igualmente se las dejo porque quizás cuando escuchen este podcast ya esté habilitada nuevamente y ahí pueden encontrar todos los textos que produjeron. Comparten información sobre todos los proyectos que están haciendo en el presente, en el pasado, en el futuro, así que pueden indagar un poquito más ahí acerca de su producción. Bueno, espero que les haya interesado. Nos encontramos prontito en un próximo episodio y como saben pueden seguirnos en Apple Podcasts, en Spotify, suscribirse a nuestro canal de YouTube o encontrarnos como siempre en temporadaderelampagos.com. Un beso grande y nos encontramos prontito.